En Colombia, el presidente Gustavo Petro visitó a los niños que fueron hallados el viernes tras permanecer 40 días en una selva del suroccidente del país. Los menores reciben atención médica en un hospital de Bogotá, donde el equipo interdisciplinario aseguró que sus condiciones son aceptables. En su primer acto público tras ser imputado por 37 cargos, el expresidente y precandidato republicano Donald Trump se burló del proceso en su contra. Aseguró que es parte de la cacería de brujas que adelanta el Partido Demócrata. En Ecuador, el correísmo postuló a la exasambleísta Luisa González como candidata a las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Esto luego de que el exvicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción, rechazara la nominación. Ampliamos desde Quito. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Colombia, donde los niños que se perdieron durante 40 días en la selva del Guaviare se recuperan ahora en el Hospital Militar de Bogotá, la capital del país. A pesar de tener solo 5, 9, 13 y apenas un año, los menores consiguieron sobrevivir en la selva y muchos se preguntan cómo. Alba Santana tiene los detalles. Es una historia que ha sorprendido al mundo entero. La supervivencia de 4 niños en la selva del Guaviare, Colombia, tras 40 días perdidos. El 1 de mayo, el avión en el que viajaban se estrelló en la mitad de la selva, pero los menores de 5, 9, 13 y 1 año sobrevivieron. El dispositivo de búsqueda dio con pruebas de ello, como un biberón, fruta mordisqueada o huellas. Pero a pesar de estar muy cerca, no consiguieron encontrarlos hasta el 9 de junio. Y lo más sorprendente, con vida. Estaban en la vereda Palma Rosa, a tan solo 5 kilómetros de donde se estrelló su avión, y a pesar de tener signos de desnutrición, con buen estado de salud en general. Algo que hace saltar una pregunta: ¿cómo lograron sobrevivir 40 días en mitad de la selva? La respuesta se encuentra en la cosmovisión indígena del mundo y la conexión que tienen con la naturaleza. Los grupos indígenas colombianos aseguran que la misma selva los protegió o que posiblemente se encontraron con grupos no contactados presentes en la región. Además, los niños del pueblo indígena Huitoto, en especial los 2 mayores, sabían manejarse por la selva. La sobrevivencia de los niños es una muestra del conocimiento y relacionamiento con el medio natural de la vida, el cual se enseña desde el vientre de la madre. Los indígenas no entienden el mundo igual y según su cosmovisión, en la selva nunca se pierde nadie. Es un tránsito del que se puede volver o no. Un episodio que, según dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quedará en la historia del país. Donald Trump aprovechó su primer mitin de campaña para reaccionar luego de ser imputado de 37 cargos por esconder miles de documentos, algunos de ellos altamente confidenciales, cuando abandonó la Casa Blanca. Pero el multimillonario, que espera ganar las primarias republicanas, culpa a la justicia de acusarlo injustamente para apartarlo del poder. Gabriel Corchon nos cuenta más. Primera aparición pública de Donald Trump desde su imputación el viernes. El expresidente y precandidato a las presidenciales de 2024 estuvo en el estado de Georgia en una convención de su partido donde movilizó a los republicanos para obtener la nominación. Trump acusa a la justicia de intentar apartarlo del poder con acusaciones injustas. La ridícula e infundada acusación contra mí por parte del Departamento de Injusticia de la administración Biden pasará a la historia como uno de los más horribles abusos de poder en la historia de nuestro país. Biden está intentando encarcelar a su principal oponente político. El viernes, la justicia federal reveló los 37 cargos de acusación contra Trump, que incluyen retención ilegal de documentos clasificados y obstrucción a la justicia. La fiscalía alega que el expresidente guardó miles de documentos, algunos de ellos altamente confidenciales, cuando se fue de la Casa Blanca en 2021. Unos de estos documentos incluirían información sobre el programa nuclear de Estados Unidos. Mientras Donald Trump niega las acusaciones que calificó de broma, la fiscalía insistió sobre la gravedad de los supuestos delitos. A pesar de ser el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado por cargos federales, Donald Trump sigue siendo el favorito para las primarias republicanas de 2024, en las cuales se nominará el candidato del partido para las presidenciales, que se enfrentará previsiblemente a Joe Biden.
En Washington, cientos de personas asistieron al evento en la Casa Blanca para celebrar el mes del orgullo LGTBIQ+. El presidente Joe Biden le dio la bienvenida a los asistentes y pronunció un sentido mensaje en el que resaltó la importancia de la inclusión en un momento en que se ha registrado un aumento en las legislaciones o proyectos de ley discriminatorios en varios estados. Se trató del mayor evento del orgullo organizado en la Casa Blanca. En Ecuador, el Partido Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, eligió a Luisa González como candidata a las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Esto luego de que el exvicepresidente Jorge Glass rechazara la nominación para evitar problemas con su inscripción, pues tiene 2 condenas en firme por corrupción y una acusación de la Fiscalía por un tercer caso. Gustavo Ortega, corresponsal de France 24 en Quito, nos dio más detalles al respecto. Jorge Glass fue designado como el candidato a la presidencia de la República por el correísmo para las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto, pero la designación duró poco y el propio ex vicepresidente declinó a ser el representante del correísmo para buscar a la silla presidencial de Carondelet. En medio de un acto masivo, la Revolución Ciudadana designó a su binomio presidencial y el propio Glass declaró: "Yo sigo bajo ataque y vienen más procesos penales". Días antes, Jorge Glass había recibido una medida cautelar a su favor que le devolvía sus derechos políticos y con ello su retorno a la palestra, medida que generó todo tipo de reacciones analizando la normativa electoral. Es que Glass fue condenado a 6 años como autor del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y 8 años por cohecho en el caso Soborno. Sin embargo, las 2 condenas se unificaron y logró obtener su libertad condicional. Por ello será ahora la ex asambleísta Luisa González quien buscará la presidencia y Andrés Arauz repetirá, pero ahora por la vicepresidencia de la República. Rafael Correa afirmó durante una reciente entrevista que el plan del movimiento político será convocar una asamblea constituyente, buscar la elección indefinida, designar nuevas autoridades del Estado, eliminar los procesos judiciales en contra de los líderes del correísmo e inclusive Rafael Correa buscaría ser candidato una vez anulada la consulta popular de 2018 y enfrentar la justicia. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, afirmó: "La papeleta electoral ya toma fuerza con 8 candidaturas presidenciales: Juan Topic, Otto Sonnenhosner, Jaco Pérez, Daniel Noboa, Fernando Villavicencio, Xavier Hervás, Bolívar Armijo y Luisa González, que serán confirmados cuando finalice el plazo para inscribir las candidaturas, y del 8 al 17 de agosto, Ecuador vivirá una de sus campañas electorales más intensas". En Honduras hay polémica y críticas por el viaje de la presidenta Xiomara Castro a China. La mandataria rompió recientemente relaciones con Taiwán y restableció relaciones con Beijing. El pasado 8 de junio el gobierno chino abrió su embajada en Tegucigalpa y ahora la mandataria estará en el país asiático hasta el 14 de junio. Kenia Torres, corresponsal de France 24 en Honduras, nos amplió la información. Las relaciones diplomáticas entre Honduras y China se siguen consolidando. Hace unos días fue aperturada en Tegucigalpa la embajada de ese país asiático, mientras que en este momento una comitiva del gobierno encabezada por la presidenta Xiomara Castro se encuentra precisamente en China. Sin embargo, en Honduras existen algunas preocupaciones a raíz de la ruptura con Taiwán. Uno de ellos es el sector camaronero, quienes públicamente se han expresado preocupados porque Taiwán era justamente uno de los destinos de exportación de este importante rubro. Por otro lado, también existe preocupación por el destino de más de 150 estudiantes hondureños que estaban becados en diferentes universidades en Taiwán. Sin embargo, en ese sentido, China ha expresado públicamente su interés de recibir a algunos de ellos. Mientras tanto, otros de estos hondureños serán becados por el gobierno de Castro. Finalizamos en México, donde cientos de ciclistas salieron desnudos a protestar en la capital para promover el uso de la bicicleta sobre el auto. Los ciudadanos hicieron un recorrido de 15 kilómetros en el que también exigieron respeto por los ciclistas. La idea de la movilización era darles una mayor visibilidad y que los conductores de autos y otros vehículos sean conscientes de las normas para garantizar la seguridad de los usuarios de bicicletas. Se estima que unas 5.6 millones de bicicletas son usadas en Ciudad de México a diario. Fin del informativo, volvemos en breve.